a proseguir la serie de mensajes sobre la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y la primera semana decíamos que la iglesia tiene como primera misión, o es su prioridad, vivir para adorar a Dios, ¿no? La iglesia tiene como prioridad vivir para adorar a Dios. ¿Para qué existe la iglesia? La iglesia, en primer lugar, existe para que el pueblo de Dios, que es la iglesia, adore a Dios. Pero decíamos que adorar no solamente significa reunirnos una vez a la semana, los 10 domingos, para cantar alabanzas a Dios, sino que adorar en verdad es un estilo de vida que implica todas las áreas de nuestra existencia. Entonces, el cristiano es llamado a adorar durante toda su vida, en todas las situaciones que se encuentre, sea en el culto, sea en su trabajo, sea en los estudios, sea en su familia, siempre será un adorador a los que Dios está buscando. La semana anterior decíamos que la segunda misión de la iglesia, además de adorar, era proclamar el mensaje del Evangelio. Y ese mensaje del Evangelio, esa proclamación, lógicamente, tiene que ver con el hecho de predicar y evangelizar a un mundo que no conoce a Jesucristo, y también tiene que ver con el hecho de edificarse a sí misma a través de la enseñanza de la palabra. Es decir, existimos como iglesia porque Cristo ha dejado un testimonio a este mundo, que es su iglesia, y que es llamada a predicar el Evangelio de Jesús. Pero además la iglesia tiene la enorme responsabilidad también de, a través de la palabra, edificar a sus miembros. Entonces, cuando vemos así la cosa, dejamos de pensar que la iglesia simplemente sea un grupo que se reúne con algún propósito por ahí que uno desconoce, o que simplemente somos un grupo de amigos. El día de hoy vamos a ver el tercer propósito dentro de la misión de la iglesia, y esto tiene que ver con el hecho de que la iglesia es llamada a servir. Ojo, la iglesia es llamada a servir. Y entonces vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas, el capítulo 22, y vamos a leer los versículos del 24 hasta el 27. Lucas 22, 24 al 27. Lucas 22, 24 al 27. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Decía Lutero, allí en los inicios de la Reforma, decía Martín Lutero, que el cristiano es libre de todo, es siervo de todos. El cristiano es libre de todo, es siervo de todos. Es libre de todo porque es verdad. Cuando hemos empezado nuestro caminar con Jesucristo, hemos visto cómo nuestros pecados, que nos tenían atado quizás por mucho tiempo, han empezado poco a poco a desvanecerse, su poder ha ido disminuyendo, y a medida que vamos creciendo y caminando los caminos de Dios y quebrantándonos delante de Él, nos vamos sintiendo cada vez más libres. Cada vez nos damos cuenta que las tentaciones tienen menos poder si estamos fuertemente cogidos de la mano del Señor. Y entonces es verdad, el cristianismo es un mensaje que da libertad. Todo aquel que se siente atado, todo aquel que se siente oprimido por alguna situación, cualquiera que sea, en Jesucristo, en el Evangelio de Jesús, puede encontrar la verdadera libertad
de sus angustias, de sus pecados y de sus problemas. Y ese cristiano que encuentra libertad del pecado, una vez que es hecho libre, en su libertad decide hacerse siervo. Ya no siervo de la maldad, como era antes. Ya no siervo del pecado, ya no siervo de la injusticia, ni de la rebeldía contra Dios, sino que en esa libertad decide hacerse siervo de los demás. Decide entonces empezar un camino de amor y de servicio a su prójimo. De modo entonces que Jesucristo nos libera con este propósito. Es decir, Jesús no nos libera para que simplemente estemos más contentos y más felices y vivamos una vida egoísta e individualista, sino que Jesucristo nos da libertad de nuestras pasiones para convertirnos en instrumentos suyos que libremente se ponen al servicio de Dios y se ponen al servicio del prójimo. Entonces, la iglesia existe para eso. La iglesia, que somos todos nosotros, somos el cuerpo de siervos de Dios. Jesucristo te ha llamado con un propósito. Ese propósito es que tu vida sea una vida de servicio y que sea realidad que eres un siervo de Dios. Aquí, en este pasaje bíblico, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas muy importantes y yo quiero irlas señalando. Dice allí, en el versículo 24, que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Cuando uno lee este pasaje bíblico, está en el contexto de la última cena. Jesús está viviendo los últimos momentos que tiene antes de ir a la cruz. Jesús ha abierto su corazón a sus discípulos. Jesús, con el dolor de su alma, les acaba de decir a ellos que uno le iba a traicionar, uno de los que estaban allí le iba a traicionar, y entonces hubo una discusión entre ellos, como todos sabemos, sobre quién sería el traidor. Pero así como hubo una discusión sobre quién sería el traidor, dice aquí que también hubo entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Es decir, se va el Señor ya no va a estar más entre nosotros, pues ahora vamos a ver quién va a mandar y vamos a ver quién va a dirigir. Y Jesús está hablando de su muerte, Jesús está hablando de la traición, Jesús está lleno de dolor y de angustia, e increíblemente ellos están pensando quién le iba a reemplazar posiblemente, quién sería el mayor. Y parece ser que esa pregunta de quién de ellos sería el mayor y el más importante no era una cuestión que solamente apareció en ese momento, sino al parecer era un pensamiento que había ocupado sus corazones y sus mentes en repetidas ocasiones. Porque antes, en el capítulo 9 de Lucas, encontramos que ellos habían hecho esa misma pregunta: ¿quién era el mayor? Lucas capítulo 9, versículos 46 al 48. ¿Y qué había hecho Jesús? ¿Recuerdan? Cuando preguntan quién es el mayor, Jesús tomó a un niño y lo puso en el centro y dijo: este es el mayor. Este es el mayor. Qué interesante que estos hombres, como generalmente suele ocurrir, pues tenían en su corazón el deseo de alcanzar cierta notoriedad, cierto grado de importancia, y pensaban que el reino de Jesucristo también se componía de esos elementos, es decir, tenían que haber quienes dirigieran y esos iban a ser los más importantes, y entonces había una disputa entre ellos, Ahora, posiblemente, dicen los comentaristas bíblicos, que esa disputa puede ser que ocurriera al principio, es decir, cuando recién suben al aposento alto, ¿no? Las mesas de Oriente no son como las nuestras, generalmente se sentaban en el suelo, y entonces lo que ocurría era que los más importantes se ponían a los lados del maestro. Y entonces ustedes imagínense, Jesús está en la cabecera
Y llegan ellos y dicen, ¿y ahora quién de nosotros es el más importante para que se siente a su derecha? ¿Quién es el que sigue para que se siente al otro lado? Y entonces hubo una disputa, quizás un tanto disimulada entre ellos, pero evidentemente era una disputa por la preeminencia, ¿Quiénes tendrían entonces las posiciones de honor y en qué rango tendrían que sentarse? Y repito, y era una noche tremenda. Era una noche donde ese tema era el menos importante en realidad. Era la noche cuando Jesús compartía la última cena con ellos, pero sus mentes carnales, como son también las nuestras, estaban buscando solamente esto. Es decir, quiero dirigir, quiero mandar, quiero que me sirvan. Quiero ser el más importante. Y Jesús entonces les tiene que decir, dice, miren, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Escuchen, hermanos, y luego agrega, mas no así vosotros. O sea, en la iglesia no tenemos nada que ver en lo que respecta a la autoridad y a la conformación y organización de la iglesia. No tenemos nada que ver con lo que puede ser una empresa o con lo que puede ser un gobierno o una institución llena de jerarquía. Dice Jesús, no así será entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Qué interesante. Yo recuerdo cuando recién salí de la universidad, conseguí un trabajito, ¿no?, como becario o practicante, y claro, era el más jovencito en la oficina y me mandaban a hacer de todo, ¿no? Yo decía, ¿para qué estudié tanto en la universidad? ¿Para hacer esto? Me sentía pero que había perdido mi tiempo, porque te mandan a hacer de todo, eres el menos importante, y así lo que nadie quiere hacer lo haces tú, ¿no es cierto? Es así. Entonces todo el día estás con la lengua afuera, cansado, y te mandan, y los jefes pueden descansar, pero tú no puedes descansar, porque eres el más joven, eres el becario, eres el practicante, eres el que tiene menos importancia. ¿Así es el mundo o no es así? Así es el mundo. El jefe no te trae el café, ni el jefe se pone a hacer tareas simples. Eso es para nosotros, para los más jóvenes, para los que se inician. Y Jesús dice, entre vosotros el jefe será el que sirve. No así será entre vosotros. Y entonces cuando leemos esto nos damos cuenta a veces y pensamos, ¿qué iglesia hemos construido? ¿No es verdad? O sea, la humanidad o los cristianos durante todos estos años a veces hemos construido una iglesia que no se parece para nada a esto que Jesús ha señalado, porque nos parecemos mucho a las organizaciones de afuera, mas esto no será así entre vosotros. Entonces debemos llegar a una conclusión importantísima, que es que no es despreciable ninguna clase de servicio dentro de la iglesia. Y yo te digo, estoy totalmente seguro que para el reino de Dios aquí hay gente más importante que el pastor. Porque los más importantes para el Señor son los que sirven. Y si el pastor sirve, claro que sí, también, ¿no es cierto? Los reyes son llamados bienhechores. Es decir, hay ciertos reyes que aparentemente se preocupan por las necesidades de la gente, pero te dejan bien en claro que ellos tienen la autoridad y por eso muchas veces gobiernan despiadadamente. O sea, mientras todos les siguen la corriente, todo va bien, ¿no? Pero basta que algunos se opongan y entonces comienzan a gobernar despiadadamente. Porque en realidad no están gobernando muchas veces para sus súbditos o para el pueblo, como queramos llamarle, sino porque sienten que tienen una gran autoridad. En cambio, nuestro servicio no debe nacer porque queremos alcanzar cierto prestigio o cierta notoriedad
o peor aún, o porque queremos que se nos sirva. O sea, no debemos servir al Señor esperando que los demás nos sirvan a nosotros también, sino que el servicio cristiano tiene una motivación más pura. En realidad debe nacer del corazón, porque el servicio no es tanto un acto, sino una actitud. Yo te puedo decir que a veces he visto hermanos, y yo mismo puedo haberme sorprendido en esa situación, he visto hermanos sirviendo a Dios, o sea, en el acto de servir a Dios, pero con mala actitud. Ay, ¿por qué me habrán dado esta tarea a mí? Si yo tengo más años en la iglesia que ese hermano. Entonces, estamos haciendo, pero con mala actitud. Eso no es servicio delante de Dios. Esa es una equivocación. El servicio es básicamente, primeramente, una actitud, un gozo interior por estar sirviendo a Dios y estar sirviendo al prójimo. Nace del corazón. Es la disposición de tu corazón de entregarte al servicio de los demás, examinando que no te mueva eso ninguna inspiración o motivación egoísta. Por ello, Cristo insiste. Puede ser que tu posición en un momento sea privilegiada, ¿sí? Puede ser que tu posición sea muy notoria, pero tu corazón debe seguir siendo el mismo. ¿Me escuchas, hermano? ¿Soy claro? Puede ser que tú le estés sirviendo con mucha alegría de corazón, y puede ser que Dios te comience a bendecir y dar más responsabilidades y más importancia según los ojos de los hombres. Pero tu corazón tiene que seguir siendo siempre el mismo. Siempre tiene que seguir siendo el mismo. O sea, ese corazón humilde con que empezaste a servir a Dios, tiene que ser el mismo corazón con que una situación más privilegiada sirvas al Señor. Eso es lo que habló Jesús. Entonces, diríamos así, que en el último análisis de lo que significa el servicio, no es la tarea lo importante. ¿Me escuchaste? No es la tarea lo importante, sino el corazón con que haces esa tarea. Eso es lo que importa, el corazón con que lo haces. Sea que estés dirigiendo, sea que estés recibiendo, sea que estés limpiando la casa de un hermano, sea que estés atendiendo a un enfermo. Más allá de la tarea es el corazón con que se hace esa tarea. Y por eso que no hay ningún servicio insignificante, porque si el corazón es grande, la tarea es grande también. Y el reconocimiento de parte de Dios también es grande. Por eso que los niños son los mayores, dijo Jesús. Porque no hacen las cosas con motivaciones egoístas, sino que las hacen porque les brotan de corazón, porque aman, porque quieren dar alegría. Ese es el corazón con el que debemos servir al Señor. Es la actitud lo que valida el acto o lo que valida la acción. Recuerda bien eso. Entonces, en todo lo que hagas, tienes que poner el corazón y hacerlo para Dios y hacerlo por amor a tu prójimo, sin que importe que te den las gracias o que te reconozcan. Eso no es importante. Lo importante es el corazón con que sirva al Señor. Entonces, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, las manos de la iglesia son las manos de Cristo, tus manos son las manos de Cristo, tus pies son los pies de Cristo, tus ojos son los ojos de Cristo. Eso es la iglesia. Entonces, la iglesia es la extensión de Jesucristo en este mundo necesitado de quien le sirva sin ningún interés egoísta ni pecaminoso. Es decir, que le sirva de corazón, no por ningún interés. Ya sabemos nosotros todo lo que encontramos allá afuera, gente que promete muchas cosas, pero solamente quiere valerse de esas promesas para beneficio propio. La iglesia no tiene que ser así. Hay que servir realmente desde el corazón. Y en segundo lugar, Jesús les va a decir, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Cómo estuvo Jesús con los discípulos? Entre los discípulos, ¿cómo? El que sirve. Jesús podía mandar, ¿no es cierto? Jesús podía hacer que todos le hicieran todo lo que él quisiera. Por eso también en esa noche
¿Se acuerdan qué hizo Jesús? Tomó agua. ¿Y qué hizo? Y lavó los pies de los discípulos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Jesús dijo: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Porque todo su ministerio terrenal de Jesús había sido una vida de servicio, de muchas formas. En ese mismo momento les había servido. Él había dicho antes: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Es verdad, hermanos, lo que por ahí se dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Su vida es totalmente intrascendente. Pero quien vive para servir alcanza una trascendencia incluso delante del Señor. Y entonces decía que Jesús nos enseña que el servicio no es humillante, porque escoge hacer una tarea que hubiese humillado a cualquier persona. Les lava los pies a sus discípulos. Esa tarea de lavar los pies debía de ser realizada por un siervo, por la servidumbre. Para un anfitrión, cuando alguien recibía a las personas en su casa, que el anfitrión lavase los pies a quienes entraban a casa era una tarea indigna que él no podía llevar a cabo, tenía que hacerla su siervo. En esa última cena, allí en el aposento alto, no había sirviente. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Hubiésemos esperado que algunos de los discípulos tomasen la iniciativa. No había sirviente. Alguno debía haber tomado la iniciativa, pero ninguno estaba dispuesto. ¿Sabe por qué? Porque todos ellos eran hombres orgullosos, como nosotros. Era muy humillante lavarle los pies a otra persona. Y el orgullo entonces ahí se manifiesta y dice: ah, no, yo no. Que lo haga el otro, que lo haga el otro. Y Jesús los dejó boquiabiertos y estupefactos, porque empezó a lavarle los pies. Por eso que Pedro dice: no, Señor, a mí no. Y Jesús tiene que decirle: mira, si tú no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Claro, porque imagínense ese cuadro. Este es el ejemplo que nos ha dejado el Señor. Fue en medio de hombres que se sentían sumamente importantes, y encima estaba allí el traidor, en que Jesús nos dio ese ejemplo de humildad y de servicio imborrable en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dice el Señor luego, cuando termine de lavar los pies: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ejemplo os he dado. Hay que hacerlas. O sea, Jesús nos dice que tenemos que encontrar el camino en el cual nuestra vida sea una vida de servicio a los demás, y que ninguna tarea que hagamos en esa vida de servicio debemos de considerarla humillante, sino más bien nos va a engrandecer. Porque Jesús hizo una de las tareas que podía considerarse más humillante, y Jesús nunca dejó de ser lo grande que siempre fue a los ojos de Dios. Y entonces aquí entre nosotros, hermanos, claro, esta ya no es una práctica nuestra, no es de nuestra cultura, no es de nuestros tiempos, pero yo estoy seguro que si abrimos un poco nuestros ojos, si abrimos un poco nuestras miradas, hay muchas formas en las cuales podemos servirnos, ayudarnos, apoyarnos, no solo entre nosotros, sino también a quienes tenemos afuera. Porque evangelizar no solamente es proclamar, evangelizar es dar amor,
Evangelizar es entregarse al servicio de los demás. Y yo sé que esto no nos gusta. Esto no es innato en nosotros. Queremos más bien ser servidos. Pero si dejamos que este deseo egoísta nos gane de solamente ser servidos, no somos dignos representantes del reino de Dios. Por eso alguien ha dicho, la grandeza se mide con la vara del servicio. Si quieres saber cuán grande eres, escúchame, si quieres saber cuán grande eres, fíjate cuánto sirves a otros. Si quieres saber cuán grande eres, fíjate cuánto sirves a otros. Repito, aunque eso signifique tareas muy insignificantes, entre comillas. ¿Qué estatura tenemos, hermanos? ¿Cuánto medimos? Si nos medimos con los centímetros del servicio.